lanzamiento nunca me lo esperaba. Uy, qué caída tan suave, bro. Bueno, un placer tenerte otra vez aquí, doctor Omi. Muchas gracias, Huesco. Yo estoy muy contento de estar nuevamente aquí. Usted me dijo que me iba a volver a traer y yo dije, ¿sí será? Claro, bueno, aquí estamos. Es que a la gente le gusta. Uno de los streams más interesantes para todas las personas. Cerrate esa puertica, bro. Uno de los streams más interesantes para todas las personas fue el stream de nosotros. Qué bueno. Porque aprendieron mucho y sabes que te traje a estos dos personajes. Yo los traje porque los dos, por ejemplo, Darren es nutricionista y sabe muchas cosas. Entonces de pronto tiene muchas dudas. Y Chanti es tierraplanista, piensa que la tierra es plana. Ave María. Entonces, lo tenemos que trabajar. Eso. Sí, hay que trabajar, hay que ver nuestros conocimientos del día de hoy. Muy bien. Entonces, hay varias cosas, varias dudas, varios temas que queremos tocar. Y pues que ustedes y la gente obviamente también, que mucha gente tiene muchas dudas de muchas cosas. Adelante. Y yo saludo esa iniciativa, que quieras hablar aquí de salud para que la gente lleve un mensaje de salud. Excelente. Últimamente hemos estado hablando mucho de salud y lamentablemente cerca de nuestro círculo social, por ejemplo a mi abuela hace poquito le diagnosticaron cáncer. Entonces todos esos temas los queremos tocar. Por ejemplo, a mí me gustaría mucho tocar ese tema, mucho más cuando uno lo vive tan de cerca, uno dice... Pero no fue que te quisieras caer para poder hablar de salud, no fue... Parece hasta planeado, parece hasta planeado, bro. Porque yo estaba re mal, yo iba a venir al hospital y ya él me hizo la curación. Y la moto no quería aprender, parce. No, es como que la moto no quería aprender. La moto no quería aprender. No ¿Sabes qué? A Darren no le prendió. A mí no me prendió. Eso Y Darren siempre las prende más fácil que yo. Y cuando la aprendí yo, fue raro. ¿Será que de pronto si vos hubieras manejado no hubieran matado? No, eso tenía que suceder. Uy, papi, puede que eso sea, bro. Bueno, bro, ¿me recuerdas si vos crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Bueno, entonces para mí que eso fue un milagro de Dios. ¿Sabes qué? Hace como 3 días yo le dije a la gente, estoy perdiendo la fe, la volví a recuperar con esta jugada de hoy. Okay, duro. Papi, de buena. Eso, que venga justo en el momento cuando yo estoy recién... Vos que llegas y yo que estoy bajando todo herido. 3 minutos, 5 minutos. Papi, eso fue impresionante, brother, de buena. Pónganse a pensar eso, fue impresionante. Muy bien. Bueno, vamos a abarcar ese primer tema. Perfecto. El primer tema que quiero abarcar hoy, lo quiero abarcar de lleno, es el por qué todavía no hay una vacuna o una cura bien hecha para el cáncer. Exacta. Una enfermedad que está comiéndose al mundo hace mucho tiempo. Y cada vez se propaga más. ¿Por qué los únicos tratamientos son los que se han venido usando en las últimas décadas, que ha sido la quimio, han sido la radioterapia, la quimioterapia, la cirugía? Y la cirugía. Ok. Claro, claramente eso también depende mucho del contexto de qué cáncer, ¿cierto? Claro, muy bien. Entonces, hablemos de cáncer. Una cosa es un cáncer en la tiroides, otra cosa es un cáncer en el pulmón, otra cosa es un cáncer en el páncreas, otra cosa es un cáncer en el hígado, otra cosa es en los riñones, en la piel, en los huesos. Todos los cánceres se comportan de manera distinta. Todos los cánceres son multicausales. Una sola causa no es capaz de producir un cáncer. Se tienen que juntar varias causas. Eso explica por qué, pongo un ejemplo. Personas que trabajan en radiología en un hospital, ¿por qué tienen más probabilidad de sufrir cáncer que otra persona que no está en radiología? Eso es cierto. Pero no todos los que están en radiología en un hospital van a sufrir de cáncer. Puede que a uno les dé y a otros no les dé. ¿Eso qué quiere decir? Que los cánceres tienen muchas causas. ¿Cuáles son las causas? Hay causas genéticas, es decir, hereditarias. Hay causas que tienen que ver con la alimentación, 100%. Hay causas que tienen que ver con hábitos de vida. Fumar, por ejemplo, está relacionado con ¿qué tipo de cáncer? Pulmón, por ejemplo, garganta, lengua, boca, esófago. O sea, que va enlazado con muchas cosas. O sea, fumar no está bien, pues. Pero pues depende. Fumar es uno de los principales factores de riesgo de cáncer. No, Darren, es una mierda, bro. Sin importar qué fume la gente, o sea, tanto nicotina como marihuana, como todo. El vape, por ejemplo, ahorita. El vapeo. El vapeo yo creo que es verdad. Esa pregunta sí es buena para ellos. Muy bien. Pero acá hay más de muchos niños que usted lo ve, 12, 13 años, y ya tienen un vapo en la boca. Sí, de acuerdo. Y eso debería ser igual de peligroso que un bareto, ¿no? No, eso tiene que ser ilegal. Está ayudando a disminuir la adicción del cigarrillo tradicional, pero todavía es muy prematuro decir, el vapeo produce cáncer. Se está investigando mucho en el mismo sentido, porque al fin y al cabo es una combustión que estamos llevando a nuestros pulmones directamente. ¿Qué puede producir y si hay algún cáncer relacionado con el vapeo? Todavía no lo podemos asegurar.
pero está en investigación ese tipo de cosas. Pero no hay duda, fumar es un factor de riesgo de cáncer y es un factor de riesgo poderoso. Y entonces si usted le suma que de pronto tiene las defensas bajitas, ¿por qué? Porque ingiere mucho licor, o porque trasnocha mucho, o porque se alimenta muy mal, o porque tiene desnutrición, porque no tiene suficientes proteínas en su organismo. Entonces todo eso se suma y muchas causas son las que hacen que aparezca un tipo de cáncer. Doctor, una preguntita. Sí. Yo hace poquito estoy investigando sobre una cosa que me carcomía. Yo preguntaba, pero ¿será que eso de pronto puede existir? ¿Existe cáncer en la sangre? Lo que llamamos cáncer en la sangre tiene estos nombres: leucemia, linfoma. Esos son los que llamamos tipos de cáncer. Y esos son los peores, ¿no? Eso es muy gonorrea. Hay varios tipos de leucemias. Hay unas leucemias más graves que otras, pero son un tipo de cáncer. Entonces, ¿por qué, digamos, un cáncer de pulmón Sí. no tiene una cura? Bueno, tenemos un problema grande con el cáncer de pulmón. En mi canal de YouTube hablo mucho de cáncer de pulmón. El problema del cáncer de pulmón es que cuando se descubre ya lleva un tiempo muy considerable. Es que en el pulmón se puede esconder muy fácilmente células cancerosas sin ser detectadas, sin que produzca tos, malestar ni pérdida de peso. Y cuando menos se descubre, ya el cáncer está muy avanzado. Un porcentaje muy grande de personas con cáncer en el pulmón los coge muy tarde y por eso tiene una alta mortalidad. Estoy recordando una persona, no puedo hablar de los nombres propios, estoy recordando una persona que se hizo un examen de pulmón porque la iban a operar de otra cosa. Y en el examen de pulmón, para poderlo operar, encontraron una bolita. Y esa bolita era un cáncer. Y como se descubrió a tiempo, esa persona está llena de vida y está llevando su vida común y corriente. De lo contrario, hubiera sido una historia De muy lo fea. contrario, hubiera pasado a otro. La vida eso. Claro, claro. Fue un hallazgo ocasional. Pero usted me hicieron una pregunta. Sí. Y vacunas. Hoy los tratamientos para el cáncer son cirugía, en algunos casos, quimioterapia, que es dar medicamentos en algunas ocasiones para matar esas células cancerosas o para que no sigan progresando hacia el tejido sano, y hay radioterapia y hay otros medicamentos que se llaman inmunoterapia. Para cáncer hay una vacuna. ¿Alguien sabe? Esa vacuna es para el cáncer de cuello uterino o de órganos sexuales masculinos y femeninos provocado por un virus que se llama VPH, virus del papiloma humano. Ese cáncer, para prevenir ese cáncer, existe esa vacuna. Esa vacuna no nos la hicieron a todos cuando éramos pequeños, ¿no? La del papiloma. No. Esa se puede aplicar hoy en día, cualquier persona se la puede aplicar. ¿Y la recomiendas que uno se la aplique? Y se recomienda que se aplique. ¿Por qué? Sobre todo personas que tienen altos factores de riesgo, y les voy a explicar. Ese virus está relacionado con enfermedades de transmisión sexual. El VPH está relacionado con virus de transmisión sexual. Entonces, personas muy activas sexualmente o que tienen muchas parejas sexuales, recomendado aplicarse esa vacuna. Y es el único cáncer que tiene una vacuna comprobada. Está en investigación muchas vacunas semejantes a las de COVID-19, a raíz de que con COVID-19 se descubrió una tecnología de producción de vacunas que se llama ARN mensajero. Sí. Entonces, ahí hay varias investigaciones, pero al día de hoy no hay otras vacunas disponibles para cáncer. Doc, ¿y qué opinas respecto también, ahorita que tocaste todo el tema de las vacunas y el COVID, que muchas personas después de la pandemia y después de que se aplicaron 3, 4, 5 vacunas, empezaron a expresar todo tipo de Efectos secundarios. efectos secundarios? Eso va literal casi que directamente respecto a la expresión de los genes, tanto como los oncogenes, ¿cierto? ¿Verdad? Porque es que cuando una persona está modificando de alguna manera su genética, Sí. se puede desarrollar cualquier tipo de cáncer. Por ejemplo, lo que estábamos hablando ahorita de las personas que tienen cáncer de pulmón. Hay gente que ni siquiera ha fumado en toda su vida. ¿Por qué se da esa razón? Porque de pronto hay, de alguna manera... Otros factores de riesgo, otros otras factores de causas. riesgo. Porque acordémonos que no es una sola causa. No es una sola causa la que produce la enfermedad. Yo puedo estar en contacto con una persona que tenga tuberculosis, vivir con ella y a mí no darme tuberculosis. Se me pudo pasar ese bacilo de Koch se llama, de esa persona a mí y yo no sufrirla. Como puede ser que me la pegue y si yo tengo defensas bajitas, también voy a sufrir de tuberculosis. Algo similar pasa con el resto de las enfermedades. Pero entonces vamos a ese caso. Vacunas COVID.
y con efectos secundarios. No podemos esconder que hay muchos efectos secundarios de esas vacunas. Algunos comprobados y otros en investigación. ¿Cuáles comprobados? Por ejemplo, hay un efecto secundario de las vacunas ARN mensajero, que era la de Pfizer, por ejemplo, la de Moderna, que tiene poder de inflamar el músculo del corazón, y eso se llama una miocarditis. Sí, eso le estuvo pasando mucho a los jugadores de fútbol Eso cuando lo se aplicaban dijiste. eso. ¿Y no crees que eso, entonces eso es una gonorrea? Uno aplica una vacuna y ni siquiera saben todos los efectos que puede Exactamente. generar, Una huevón. experimentación. Porque nos estás Exactamente, diciendo quizás. que todavía siguen investigando qué efectos da y uno aplicándose esa situación. Todavía. Claro, doctor, yo voy a hablar, claro, yo nunca me apliqué esa inyección, a mí nunca Ninguna me se dio puso. nada. Yo también lo hacía, yo nunca me apliqué Ninguna. eso. Nosotros nunca nos Ninguna, la verdad, aplicaron. yo Bueno, siempre... uno, y ustedes no son los únicos, hay muchas personas que no se han querido vacunar. Como hay muchas personas que hasta la misma vacuna los ha ayudado a curarse de otros síntomas. También existe esa posibilidad Sí. de que esas defensas que se aumentaron por esa vacuna le ayudó para otras cosas que venía experimentando. Todo es como la deriva. Entonces, mire, ¿qué pasó con COVID? Que esa gran mortalidad de esa enfermedad, porque es que estamos hablando de muchos muertos, de millones de muertos, Ujú. hizo acelerar la investigación. Y entonces, para tratar de evitar más muertos, sacaron eso al mercado. Pero ahí hay claridad. Estábamos ante una vacuna en investigación, que más adelante se empezaron a ver otros efectos. La cosa es que estaban obligando a ponerse eso, huevón. Exactamente. Bueno, Es verdad. digamos, en algunos países fue obligatoria la vacunación. Acá también. No, Sí, acá. Oh, acá- ustedes claro. ustedes no se la han puesto. sí, Pero pero, sí, pero no, es que yo hice pero la es que- jugada siniestra. Nosotros hicimos una jugada muy siniestra, realmente no vamos a decir nada de eso. Pero literalmente a mí, una vez, literalmente me cogieron y literalmente me quedaron obligados y me tocó. ¿Sabes qué? Pues, Yo fui a un ah, centro no, comercial. Para viajar era obligatorio. Yo fui- Para viajar, obligatorio. Sí. Para entrar a un centro comercial. Yo fui a un centro comercial a comprar una hamburguesa y me dijeron, ¿tienen la vacuna? Y yo, ¿cómo así? Para comprar una hamburguesa. En un momento me pidieron eso. No, de acuerdo. Uy, esos de queso Es decir, waffles eran no muy fue pocos. obligatoria por parte del Estado para todo el mundo, Pocas. pero en la práctica se convirtió en obligatoria para trabajar en algunas partes. Es que les Era tocaba a las obligatoria, empresas. para acceder a ciertos sitios, para viajar, todavía es obligatorio en algunos países. Sí. Eso se ha ido desmontando, pero es real que el mundo se vio enfrentado a esa situación y unos la resolvieron de una manera y otros la resolvieron de otra Y no manera. solamente, digamos, eso, no solamente, digamos, jodió, lo del COVID no solamente, digamos, jodió con lo de la vacuna y todo eso, sino que también literalmente también alteraba a las personas, les causaba como un pánico escénico. Hay mucha gente que, digamos, yo escuchaba que hablaba de eso y esa gente literalmente le daba mucho nervio, solamente cuando me tocaba. Doctor, ¿usted la puso? Yo me la puse. Tomó Yo la me decisión. he puesto 3 dosis, yo no me he puesto las otras 2. Pero también fue por decisión propia o fue por No, trabajo en el fue por hospital. decisión propia, Es porque, porque yo ya claro, no trabajo en un claro, hospital. sí, yo ya no Obvio. trabajo. Entonces, Pero igual- si estuviera trabajando en un hospital, me lo hubiera tenido que... Sí. igual No, también, no. Doc, o sea, digamos, si eso le da a un cucho, tiene más probabilidad de... Ah, ya me está teniendo cucho. Pues que- pero es que si vos sos doctor es porque Sabio. vos sos un doctor y ya estás tiki, ¿me Sí, entendés? ya tengo bastante. Claro, ya está en varios, ¿qué? Por ahí en el 7º piso ya. Ya no, por ahí, ¿qué decir? Bueno, el caso es que tú me imagino que sabías los contras, pero sabías que te convenía más que no te diera. Claro. Eso es muy importante. Exacto. Uno pone en una balanza, Eso. me la pongo y me puede dar COVID y con la edad que ya tengo me puedo ir para el otro lado. Exacto. O no me la pongo y espero a ver qué pasa. Uno juega con esa balanza. Eso se llama evaluar el riesgo. Hay riesgos y hay beneficios que uno se juega en toda la vida. Usted cogió una moto ahora No, y usted esperaba beneficios. Pasar Era- bacano y todas cosas, pero terminó caído. Claro. Hay riesgos y hay beneficios en toda decisión en la vida, en cualquier decisión que uno tome en la vida. Entonces yo creo que yo tomé la mejor decisión. Sí, de mi es vida que por el yo momento. analicé eso, yo no sufro de asma, yo no tengo ninguna enfermedad, a mí que me pegue esa vuelta y yo Sí. la resisto. ¿Sabe qué pasó? Fronteate pero se te trancó hasta el pistolón. La maravilla lo hace de nuevo, matando la liga de nuevo. Cuando me ves se te paran los pelos, dime por qué me tiene tanto celo. Será por mi flow experto.